Hola gente, hoy día estamos sábado y vamos a hacer un pequeño vlogcito, más o menos para que sea algo interesante, y este vlog se va a dividir en 2 días. Hoy que es sábado voy a irme al taller porque necesito mejorar los frenos. Tengo muchos problemas con mis frenos y vean, es que tengo este de acá que prácticamente vean, o sea, literalmente está hasta abajo, no... Es como si no funcionara nada. La idea es que acá nomás ya esté frenando y nada que ver. Mira, tengo que estar hasta acá. Y este va otro tanto. Este sí llega, pero igual. O sea, tengo que checar los dos frenos. Y como los dos son frenos de disco, vamos a ir al taller a ver si los reparan. Que yo más bien creo que ya va a tocar cambio. Algo me dice que va a tocar cambio ya de pastilla. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Ay no, necesito ya hacerle unos cambios a mi bici, que ya tiene varios años que no le hago sus mejoras. Está bien, pero podría estar mejor. Así que gente, me van a acompañar ahorita en esta ruta, que va a estar tranqui. Nos vamos a ir a Pueblo Libre. El taller que yo voy está en Pueblo Libre. Normalmente si le hago mantenimiento, y esto porque todo el mundo me lo pregunta, yo lo hago en Specialized, porque mi bicicleta es Specialized. Pero para cosas más rápidas y para cosas más técnicas así, lo llevo a Contrapedal, que me da bastante seguridad. Yo he trabajado varias veces con los chicos y me funcionan súper bien. Entonces voy a su taller que está en Pueblo Libre. Estamos saliendo de San Miguel, así es que vamos con la ruta. Ok, estamos saliendo ya de la ciclovía Precursores. Esta es una ciclovía que me gusta mucho, por eso es que amo demasiado mi barrio. Vamos directo de frente para salir a la ciclovía de la Avenida La Marina. Aquí entramos. Este tramo que yo tomo por elección porque podría irme por atrás, claramente no tiene ciclovía, pero es un tramo que yo utilizo, la verdad, por practicidad. Se me hace muchísimo más fácil agarrar esta ruta, que es cortar por enfrente de Plaza San Miguel y enganchar con el inicio de la ciclovía de la Avenida La Marina, que es cruzando la Avenida Universitaria, que la vamos a cruzar ahora. Entonces, gente, vamos camino directo hacia el taller que está en Pueblo Libre. Exactamente está frente a la iglesia de la Cúpula, para quienes conozcan el distrito de Pueblo Libre y se puedan ubicar. Es bastante cerca y práctico si estás viniendo desde San Miguel, Magdalena o distritos aledaños. Algo que les comentaba al inicio del video es que visualizando mi bicicleta, y también para los que vieron mi video anterior, que se los voy a dejar aquí arribita para que lo puedan visualizar, ya con mi bicicleta llevo cerca de casi 8 años, entonces ya les toca pues hacerle cambios, hacerle unas mejoras a algunas piezas. A la bicicleta original le cambié los pedales, pero tengo la intención de cambiarle la horquilla, y ahora que me acabo de percatar, también los mangos del timón, porque sí están bastante desgastados y ya requiere su mejora. Entonces ya estamos listos y ya llegamos al taller de bicicletas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Quisiera checar los frenos de la bici. ¿De hace cuánto tiempo estás aquí? Será 15 días. O sea, pero ya ayer ya me presentó un problema porque cuando estaba yendo al trabajo quise frenar así como que en seco y no pude seguir frenando. O sea, frena, pero no frena en seco. Claro. Ya está, mi bicicleta ya pasó prácticamente a la mesa de operaciones y la van a revisar y la van a mejorar. Como les decía, yo vengo trabajando con los chicos ya hace años. Es un taller al que le tengo mucha confianza para poder pues entregar tu vehículo de transporte como es tu bicicleta, y la verdad es que manejan precios súper asequibles. Y no solamente eso, no solamente es un taller, sino también tienen algunos productos también para bicicleta, para quienes les interese y para quienes puedan ir a visitarlos. ¡Ay, sí! ¡Qué espectacular que era! Regular nomás el freno. ¡Ah, sí! Ya estaba con miedo de decir, pucha, que pero igual sean sería las recomendable pastillas. para un próximo mantenimiento que le hagas un cambio de pastillas. ¿Y más o menos en cuánto? Lo que pasa es que esta bici, o sea, mi bici por temas de salud el año pasado ha estado casi todo el año parada. Entonces este año a partir de enero ha estado pero ya dándole.
Porque Podrías esperar de repente un par de meses, sí, ya luego o de repente en un mes, ¿no? La checo a ver si ya. Claro, o de repente en un mes y le haces un preventivo que se sustenta y es como más así, regulatorio, limpieza, Por los aceites. revisión, lubricación. Ah, genial, Podría ser genial. también. Y ya, chao. Ya nos vemos, ¿eh? Por favor. La tengo guardada. A ver, la revisamos. A veces pasa, pero cuando está guardada, de que ya lo hubieses agarrado y estuviese más. Meta nueva y la verdad es que se siente plenamente diferente. Es una tranquilidad y un alivio poder sentir que los frenos funcionan a la perfección. Gente, es súper importante tener los frenos realmente al día, como se dice. Entonces ahora ya vuelvo a mi casa, volvamos para San Miguel, que aún no terminamos este vlog, pero este día para nosotros y la bici sí ha terminado. Ok, gente, ya está, terminamos, listo con el taller, la verdad que quedó súper bien y como ven, aquí está, miren, es otra cosa, este y este lado. Solamente le he hecho ajuste de frenos, no necesitaba más. Pero sí, obviamente ya tengo que considerar del próximo mes. Ahorita estamos finales de marzo, 29 de marzo para ser exacto, hoy día sábado. Así es que vamos a considerar finales de abril o finales de mayo de repente para ya hacerle su mantenimiento general a la bici, porque no creo que lo necesite tanto. Porque como bien saben, por temas de salud el año pasado no lo he usado tanto, así es que recién ahora que ya le estamos dando seguido para ir al trabajo especialmente, ya es como que sí, necesariamente vamos a ver si le toca. Todavía no, como bien vieron, el chico todavía me dijo 2 meses, así es que vamos viendo si todavía necesita o no. La bici está súper bien y ahora con los frenos totalmente renovados, excelente. Gente, nos vemos mañana porque este video aún continúa. Hola gente, hoy es domingo y me estoy alistando para ir al centro de Lima. Hoy voy a hacer unas compras, principalmente, acá tengo mis cosas, principalmente quiero comprar esto porque vean cómo está. O sea, esto tiene décadas, gente, no tiene ni la cinta reflectante ni nada. Y como bien saben, yo sin esto en la noche me muero. Así es que voy a renovarlo, obviamente esto ya se va a la basura. Y voy a renovarlo, ya estoy alistando mis cosas. Voy a llevarme la mochila porque voy a comprar más de lo que tengo pensado. Obviamente no solamente voy por la cinta reflectante. Entre eso y también otros guantecitos. Yo tengo estos guantes también que tienen tiempote. Y tenía 2 iguales. O sea, uno en color gris y otro en color rosa. Y los rosas se me perdieron. Una vez lo puse en mi bolsillo y se cayó. Así es que voy a comprarme otros guantes para ir variando y poder manejar tranquilamente ahora que ya empezó el otoño, aunque como pueden ver hay bastante sol. Ahorita hay sol, son cerca de las 11 de la mañana en punto aproximadamente. No es una buena hora para salir, pero al ser domingo preferí descansar un poco más, así es que recién voy a salir a pedalear. Así es que mucha protección solar, gente, porque el sol está fuerte todavía. Es otoño, pero acá literalmente todavía no se siente, así es que hay que protegernos y nos vamos en la ruta. Listo, primero para mí importante, crema humectante para el rostro, bloqueador para la cara y bloqueador también para el cuerpo, gente. Cada parte que esté libre y expuesta al sol indica radiación. Visera, casco y lentes súper protegidos porque hay que cuidarnos mucho la piel de la radiación. Estiramientos y listo, ya estamos y nos vamos. Bueno, gente, ya estamos en Salaberry. Yo estoy acá en la ciclovía de Salaberry. Gente, ¿y saben qué? Hermoso este paisaje. Muy otoñal, que a pesar de que tenemos aún el cielo celestito, un poco, entre nubes y cielo. Me encanta porque todo el rato que he estado acá en la ciclovía de Salaberry, está ya cayendo las hojitas de los árboles. Muy otoñal. La verdad es que, vean el piso. La verdad es que está súper lindo este día. Está fresquito. El sol ya se tapó. Está por arriba de las nubes, pero está ahí todavía, se siente calorcito, pero no está quemando, para lo cual está súper bien con el bloqueador que tenemos y con la protección que tenemos, súper bien. Así que, gente, vamos a la ruta, ya vamos a llegar. Yo ya hice la ruta de ciclovía La Marina, otra vez la ciclovía de Salaberry y nos vamos directo a la ciclovía de la avenida Tacna para ya llegar al centro de Lima. Gente, sigamos en la ruta y disfrutemos este lindo y bello domingo otoñal con esta maravillosa vista en la ruta.
Que seguimos con este hermosísimo paisaje otoñal que nos regala la ciclovía Salaberry y también con muchos ciclistas hoy domingo que salen varios a pedalear aprovechando la poca afluencia de autos. Entonces estaba acá yo dirigiéndome hacia el inicio de la ciclovía de la avenida Tacna, pero sin embargo me di cuenta de que hay una ciclovía transversal. Y dije, vamos por ahí porque quiero mostrarles otro tipo de rutas de cómo llegar. Y me encantó, la verdad es que me encantó. No recuerdo ahorita muy bien cómo se llama esta calle, pero miren, va esta derecho y termina en la ciclovía de la avenida La Arequipa. Hoy domingo esta ciclovía está cortada, para lo cual encaja excelente. Esta ciclovía hasta la 1 de la tarde está libre de pase de autos. Únicamente pasan vehículos menores, en este caso las bicicletas. Ya ahora estamos en la ciclovía de la avenida Tacna, que también tiene su desvío, pero siempre cuidando y protegiendo la ciclovía, cosa que me encanta. Y vamos llegando. Como bien saben, yo cuando voy al centro de Lima dejo mi bicicleta en el estacionamiento de los Portales. Es un estacionamiento que a mí me encanta, me parece súper seguro y muy práctico, bastante práctico. Está cerca de la Plaza San Martín. Tiene un costo de 6 soles, pago único, así es que pueden aprovecharlo también. Ok, gente, ya salimos del estacionamiento y ahorita ya estoy caminando para el centro de Lima, para el mero centro de Lima, porque me voy a la avenida Grau a hacer mis compras. Así es que, gente, yo cuando llego al estacionamiento normalmente, para los que les sirva, guardo mi casco pues acá. Mi casco, me mojo mucho la cabeza porque ahorita todavía se siente calentito a pesar de que no hay sol. El sol, ya les dije, está por arriba de las nubes. Retomo el bloqueador porque me lava la cara, obviamente. Me lavo la cara, me lavo las manos, todo. Retomo el bloqueador. Me mojo la cabeza bastante. Viserita y perfume. Perfume, gente. ¿Por qué? Porque obviamente hemos hecho una ruta y para evitar malos olores y malas incomodidades de otras personas que no tienen que enterarse que viajamos en bicicleta, hay que perfumarse. Así es que, gente, cuiden su aseo personal siempre. Seguimos en la ruta. Gente, ya compré mis guantes. Excelente, estoy acá en lo recóndito de lo recóndito. Acá sí no puedo grabar mucho, pero está la magia de la bici. La bici real. La bici real. Amo esto. El señor con su gorrita china. Así es que todavía me falta el reflectante. Vamos a buscar. Gente, ya conseguí mi cinta reflectante acá en la galería. Súper llenecita de bicis. Yeah, excelente. Ahora vamos. Gente, como ubicación, aquí ahora estoy a la espalda de cruce de Andahuaylas con Grau. Entonces, más o menos para que se puedan ubicar, aquí es el mundo de las bicicletas gama media baja. Pero si quieren una bicicleta baratísima, este es el lugar, gente. Y también venden vehículos eléctricos. Me sorprendió mucho ver vehículos eléctricos. Aproveché y no podía faltar comerme un menucito de acá, de una de las galerías que me encantan de Grau, que se llama Fronteras Unidas. Este lugar, ay, es buenazo. Y si viene el invierno, gente, es especial en caldos. Se lo súper recomiendo, es buenísimo. Gente, ya salimos del centro de Lima. Como ven, estoy en la Plaza de Armas. Aquí está Palacio y aquí está la Catedral de Lima. Ok, qué bonita. Está súper linda. Bueno, gente, ya salimos. No pude grabar mucho de ese espacio porque es algo movidito, peligroso.
Si bien vieron, estaba la camioneta de la policía y todo, pero más que el temor al robo que también está, la gente si nomás no te deja grabar por su propia seguridad, porque bueno, ha habido muchos peligros y todo lo demás, entonces así nomás no te dejan grabar libremente, como que piensan que les vas a hacer algo malo si los estás grabando. Entonces por eso no les grabé tanto la parte de donde estaba comprando, más o menos ahí sí, para que vieran a grosso modo donde estaba, que es del lado de Grau con Andahuaylas para atrás, a la espalda de Grau. Entonces, gente, por si acaso si quieren ir, vayan temprano, es un lugar movido, ya les dije. Bueno, ha estado bien vacío porque hoy es domingo y varias tiendas están cerradas, pero yo iba a lo que iba, que era mis guantes, que los conseguí, mi cinta reflectante muy bien. La cinta reflectante me costó 15 soles y los guantes 12 soles. Súper bien. Es un point que, o sea, esa zona es un point que para mí no tiene pierde. Consigues muy buenas cosas que no necesitas que sean necesariamente de ultramarca y la verdad es que muy buen precio. Así que otro point para que tengan súper recomendado. Todavía no acabamos este video, así que sigamos con la ruta. A ver, gente, yo para comentarles un poquito un story time, mi primera bicicleta, que es una bicicleta urbana, la compré ahí, en ese lugar de Grau, y hasta ahora tengo esa bicicleta y funciona muy bien, dependiendo, como siempre les digo, el uso que le den. Obviamente yo lo utilizo muy poco, en su momento sí lo utilicé bastante, pero me funciona súper bien. Es un lugar que si están buscando una bicicleta de gama media-baja, de poco uso, de uso de tránsito urbano, rutas cortas, les sirve pero perfecto. Les súper recomiendo, tiene muy buenos precios. Y como ven, accesorios también tienen por montones. Si van a ir un sábado, un domingo o un día de semana, eso sí les recomiendo bastante que vayan siempre de día. Siempre de día, mañana, tarde como máximo. Porque sí es un lugar bastante movido, váyanse bien de sport y sin llevar ningún producto de valor. Siempre hay que tener protección en todos los lugares como se debe, pero hay lugares que son más extremos a los que necesitamos mucha más protección, aún así sea para conseguir productos baratos, que creo que todos necesitamos productos baratos o cositas baratas para nuestro día a día. La verdad es que se los recomiendo muchísimo, pero siempre tomando las debidas precauciones. Ya estamos de regreso para San Miguel nuevamente, habiendo tenido un día maravilloso. Como vieron, pudimos disfrutar muchas cosas de la ciudad, no solamente comprar o hacer las compritas en el centro de Lima, sino también pudimos ver un pasacalles, una procesión, cosas muy bonitas que te ofrece la ciudad de Lima, sobre todo un día domingo como es hoy. Y eso que hay muchas más cosas que, bueno, no les quise mostrar para no llenarles el video. Entonces, gente, hay millones de cosas que se pueden hacer un domingo paseando en bicicleta y de manera gratuita y sin gastar ni un solo sol. Así es que aprovechemos nuestra ciudad, gente, que más que podemos viajar y podemos movilizarnos en bici y sin gastar dinero y sin generar ningún tipo de estrés, con algo que está maravilloso, divertirnos y relajarnos un montón. Ok, gente, yo llegué a mi destino y como siempre ya estamos en San Miguel, aquí en la ciclovía de San Miguel. Así que, gente, espero que les haya gustado este video, ha estado súper chévere. Me han acompañado 2 días, un fin de semana, a hacer unas compritas, a ver el taller de la bici, a que todo esté ok en tu vehículo de transporte, que en este caso es nuestra bicicleta, para no tener ningún problema en las rutas, en la ruta al trabajo, en la ruta al estudio, en la universidad, donde vayan. Así que, gente, siempre chequen su bicicleta, esto es súper importante, tener todo en óptimas condiciones. Y como ven, no sale para nada absolutamente caro. En total, en estas 3 cositas que quise comprar, bueno, en el caso de los frenos sí fue un tema de prevención. El ajuste de frenos solamente me salió 20 soles, los guantes me salieron 12 soles y el reflectante me salió 15 soles. Así que súper barato, gente, todo lo que hemos comprado y lo que tenemos de nuevo para la bicicleta. Yo ya vi ahí un par de cositas que me gustaron para una próxima compra, quizás un próximo mes, de acá a 2 meses, de acá a julio, no sé, ya veré cuándo pueda yo o quiera comprarlo. La verdad es que ha estado muy buena esta excursión nuevamente a los mundos de las bicicletas en Grau. Ahí es donde yo normalmente hago mis compras. Si tengo alguna necesidad de algún accesorio, lo compro ahí, pero no tanto para la bicicleta, sino para mí como ciclista. Entonces, gente, espero que les haya gustado el video, que lo disfruten y que se animen, como siempre les digo, a salir en bicicleta, a movilizarse y a utilizarla como vehículo de transporte, que es lo mejor de lo mejor
no gastas para absolutamente nada movilizándome. Miren que he hecho toda esta ruta sin gastar dinero, solamente he ido y he venido, he comprado mis cosas y se acabó. Y hasta hemos comido súper rico y lo hemos pasado súper bien, porque lo lindo de ir al centro de Lima, más un domingo, es observar todas las cosas culturales que te ofrece la ciudad. Disfruten su ciudad, gente, eso no cuesta nada. La verdad es que todo lo que hemos visto y hemos disfrutado, nos hemos divertido, nos ha salido gratis. Solamente hemos comido, que la verdad, miren, no les miento, el menú me ha salido en 13 soles y he comido súper bien. Así que, gente, disfruten, que por algo tenemos una buena ciudad que nos ofrece muchas cosas buenas a buenos precios, Así que, gente, espero que les haya gustado el video. Les dejo mis redes sociales por aquí para que me sigan. Estoy más activa en Instagram, para que me escriban por ahí. En TikTok también hago posteos, pero más activa me van a ver en Instagram, para comunicarse conmigo, para mandarme mensajes, para mandarme consejos, todo lo que quieran, todo. Ahí estamos más presentes. Gracias por ver el video, gente. Les dejo mi segundo canal especial para gamers también, para que se pase por ahí. Ya vamos a retomar el último juego que hemos estado, que me están pidiendo mucho, ya lo vamos a retomar. Así que, gente, pásense también por mi segundo canal de gamers por ahí también. Espero que les vaya muy bien, gente, que les haya gustado todo y nos vemos en la próxima. Chau. Hands out to